de Fracaso Lab. Bienvenidos, chiquillos, ¿cómo están? Muy bien, aquí estamos a punto de comenzar. No sé si ya estás grabando. Sí, está grabando, ¿cierto? Sí. Estamos grabando, sí. Ahí está entrando Carla y también Fractalia, que lo teníamos ahí presentes. Estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve muy bien, Pedro. Sí, buenísimo. Bien. Vamos a ver si acusamos recibo de quienes están conectadas, y se está conectando la Carla. Va a conectar su audio. Y bueno, tenemos esta penúltima, ¿sí? No nos despidan antes de tiempo. Perdón, sí. Esta es modo fiesta, modo fiesta. Buenísimo, sí, pues sí, hay que entrar en ese tono, ¿no? Vamos a hablar de esto que es tan de contexto, ¿no? En este mundo que en los últimos 5 años ha cambiado, ha mutado, ha estado a disposición de lo que va pasando en el mundo, y entre medio una pandemia nos obliga a detenernos y mirar cuáles pueden ser las posibles alternativas de mirar esto, ¿cierto? Entonces, quiero chequear con Fractalia, con Alesia y con Carla. Constanza ya nos hizo feedback de si está llegando bien el audio. Ahí está. Si no está llegando bien la imagen, para comenzar. ¿Bien? Bueno, nosotros, como les decíamos, somos Fracaso Lab, y ahí nuevamente estamos estrenando una imagen distinta. Estamos tratando de hacer crecer el equipo. Qué hermoso, qué lindo, ¿no? No sé si dedicarnos a la consultoría o al modelaje, la verdad. Estamos en esa línea de sí, o fracasamos como modelos o fracasamos como consultores, pero hay esfuerzo y hay, hay energía. Está Álvaro, como les decíamos, que se incorpora a la parte comercial y nos va a ayudar ahí en todo lo que tiene que ver con la generación de redes y el desarrollo de proyectos. Está la Cata, que es nuestra social media manager. Mi amor, estoy en una reunión. Anda a decir el tío Pancho. Está nuestro gran Panchito, que está abajo en el primer piso de nuestra casa oficina. No, mentira, estamos en mi casa. De la casa estudio. Está nuestra Yossi, que es nuestra administrativa, y está quien les habla, que soy el encargado de la parte metodológica y la enjundia pre-18 y post-18. Así es que con quienes no nos hemos conocido, no nos hemos visto, nosotros trabajamos en un modelo que es gestión del fracaso. Somos con orgullo y con mucho desafío la primera consultora chilena en abordar la gestión del fracaso desde una perspectiva práctica, buscando el sentido de utilidad detrás del fracaso. Y lo hacemos a través de un modelo bien práctico. Gracias, Carla, por el feedback ahí, que nos pone todo bien, se escucha bien. Y en donde lo que intencionamos es resignificar el fracaso y ponerlo en la perspectiva que nosotros creemos que amerita, ¿no? Perder el miedo al error, tratar de mirarlo desde una perspectiva apreciativa, de entender que los fracasos, los errores son parte de los procesos de innovación, de creatividad, y eso nos agrega valor que para nosotros se traduce en seguridad psicológica, ¿sí? Entonces, esa es nuestra propuesta. Sí, que ya con Abra tenemos una relación con nuestro segundo año trabajando juntos, y creyeron en esta apuesta de mirar el fracaso desde otra perspectiva. Y bueno, vamos a lo que nos convoca, ¿cierto? Los entornos Buca, los entornos Bani. ¿Por qué hablar de Buca y Bani hoy día? ¿Cuál puede ser la relevancia y cuál puede ser el sentido de utilidad de hablar de estos elementos? Está entrando también ahí, bueno, saludamos a Gonzalo. Bienvenido, Gonzalo. Y voy a esperar que se conecte ahí a Marilis, que se acaba de sumar a nuestra conversación. El fracaso creemos que está en la raíz sin nosotros asumiéndolo nomás, está a la raíz de estos dos acrónimos, en el sentido de qué es lo que nos genera la incertidumbre, lo que nos genera
lo que nos genera los cambios, los contextos adversos, que finalmente para muchos tiene que ver con esta aversión al fracaso o aversión a equivocarse, miedo a no encontrar la solución precisa. Lo hemos visto en los contextos de pymes, que les cuesta mucho entrar en espirales de innovación porque le tienen mucho miedo a hacer las cosas distintas, pese a que todo el entorno te está diciendo, atención, esto tiene que cambiar, esto tiene que pensarse de una manera distinta, y esa resistencia a la que nosotros hemos detectado que es necesario abordar. Por eso creemos que era pertinente abordar estos dos conceptos, VUCA y BANI, en ese orden también cronológico y de emergencia conceptual, para darles contexto, mirarlos desde una propuesta metodológica que es el SCARF, y nosotros también añadirle un pequeño ingrediente desde la lógica de fracaso lab. Bueno, los contextos VUCA, que son acrónimos en lengua inglesa, ¿cierto? Que Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity, que en el fondo es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Estas reducciones o estas formas de reducir fenómenos sociales son formas de entender lo que está pasando en el mundo. Es una forma de facilitar las conversaciones en torno a, ¿ya? No es que sean paradigmas, ¿ya? Hay que tratar de mirarlo así, o al menos esa es nuestra mirada. No es un paradigma el VUCA o un paradigma el BANI, sino que son formas que han tenido épocas para entender y tratar de darle un sentido a las conversaciones respecto a lo que está pasando en un entorno específico, y en este caso en un contexto más globalizado. Por eso el primer acento, ¿sí? El primer acento tiene que ver con que VUCA, tanto VUCA como BANI, estos acrónimos, no son paradigmas en sí mismos, sino que son más bien formas de entender y de facilitar las conversaciones para tomar decisiones que nos permitan afrontar lo que aquí está propuesto. En este caso, ¿cómo lidiamos con, primero, los contextos de alta volatilidad? ¿Qué hacemos para trabajar con los contextos donde hay incertidumbre? ¿De dónde nos agarramos? ¿Qué hacemos con la complejidad? ¿Qué hacemos para simplificar lo complejo y para complejizar lo simple? Y finalmente, la ambigüedad en términos de procesos, ¿sí? En términos de tomas de decisiones, ¿ya? Solamente para enunciarlo, ¿no? El origen del concepto se remonta posterior a la posguerra, contexto de Guerra Fría, pero en los años 90 se empieza a usar más como, no sé si coloquialmente, pero se empieza a usar como con la frecuencia que la posiciona, así como, no sé si ustedes han escuchado, amigas y amigos quienes están conectados, han escuchado el concepto de FOMO. ¿Lo han escuchado? ¿Les suena? A ver, Constanza, Alesia, Carla, Fractalia, Gonzalo, Amarilis, ¿les suena el concepto FOMO? Lo voy a anotar ahí en el chat. ¿Sí? Álvaro, ¿te suena FOMO? A mí no. A mí tampoco. Constanza dice, a mí no, la verdad que no, tampoco no. De hecho, para que no vean que estos grupos, ahí en Alvarito, en la mochila, hay un libro. No es esa la mochila. Por ahí está, bueno. No está la mochila. Bueno, FOMO es otro acrónimo que lo voy a anotar aquí para que no, porque a veces el inglés puede ser un poco confuso, pero lo estoy anotando aquí. Ahí está. Es otro acrónimo que es Fear of Missing Out, que significa miedo a quedarse afuera, ¿ya? O miedo a perderse algo, ¿ya? Este acrónimo que nace por ahí por el 2000 y algo, 2005, recoge como esta sensación que empieza a imperar desde los millennials respecto a el poder que han tenido y la penetración que ha tenido particularmente las redes sociales, en generarnos la falsa sensación de que permanentemente nos estamos perdiendo de algo, ¿ya? Es decir, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Facebook, Twitter, nos generan la falsa sensación de que de algo nos estamos perdiendo, y por lo tanto tengo que estar permanentemente sabiendo de todo.
¿ya? Eso genera un proceso de la información que es muy lábil, ¿ya? Piensen ustedes lo que nos pasa cuando tenemos tanta información que no sabemos por dónde decidir, no sabemos si es la opción correcta o no. Además, nos genera la falsa sensación de que todos los demás se están divirtiendo y todos los demás lo están pasando bien, mientras que mi vida se reduce a estar en estas cuatro paredes encerrado, y mientras que veo que toda la gente está o está viajando, o está feliz, o está comiendo algo rico porque está tomando una foto a un plato, eso sumado a unos buenos filtros, nos da la sensación de que están todos pasándolo muy bien y yo me estoy perdiendo de todo. Ese es el FOMO, el Fear of Missing Out, la sensación de quedarse afuera de algo. Y esto está acompañado de otro fenómeno también, que es otro acrónimo, y por eso esta sesión está como bien dedicada a los acrónimos, que es el FOBO. El FOBO, lo voy a anotar aquí también para que quede claro el acrónimo. FOBO, solamente cambiamos la M por lado, es el Fear of Better Option. ¿Sí? Es el miedo a una mejor opción. Es decir, dejamos de elegir porque tenemos la creencia de que si elijo esto me voy a estar perdiendo una mejor opción. ¿Sí? Estos dos elementos, FOMO y FOBO, pensados como ejercicios prácticos, se traducen en tipos de interacciones sociales, ¿ya? Es decir, las personas que experimentan FOBO con mucha frecuencia tienen la sensación de que les resulta imposible tomar decisiones y por lo tanto van restringiendo sus interacciones sociales, ¿sí? Mientras yo menos tenga que decidir, menos angustia me genero, pero al mismo tiempo va mermando mi capacidad de socializar, ¿sí? Entonces, eso en este contexto de VUCA, y por eso lo estamos hablando, tiene que ver con que estos contextos de alta incertidumbre, de alta volatilidad, tienen un componente que es subjetivo, y ahí es donde nosotros creemos que podemos agregar mucho valor en la comprensión. Cuando entendemos que un contexto es volátil, que un contexto es con alta incertidumbre, que es complejo, bueno, ¿de qué nos agarramos? Si hoy día sabemos, lo dice Andrés Oppenheimer, un periodista latinoamericano muy, muy famoso, que ha publicado varios libros, tiene un libro muy interesante que se llama Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, notable. Dice, efectivamente nosotros estamos en un mundo en donde la mayor certeza es que no tenemos certeza, ¿sí? Y que la mayor claridad la tenemos asumiendo que no vamos a tener claridad en nada. Es decir, que lo único constante es el cambio. ¿Mm? Y por lo tanto tenemos que estar disponibles a ver qué emerge de eso que es tan incierto. Un poco lo que mencionábamos delante de Otto Scharmer, ¿sí? Otto Scharmer es otro autor que, si quieres que estamos hablando en la interna, un modelo de Otto Scharmer, y está el libro ahí. Bueno, si quieres que te dé más envidia, yo conocí a Otto Scharmer y ese libro está firmado por Otto Scharmer. Otto Scharmer es el creador de la teoría U, y que en resumen lo que él nos muestra es que efectivamente hoy día tenemos que estar disponibles al futuro que viene desde la presenciación, dice Otto Scharmer. Exactamente, Constanza, aprender del futuro, ¿sí? Del futuro que emerge. Y ahí es donde él acuña este concepto de la presenciación. La presenciación no solo tiene que ver con las lecciones del pasado, sino que aprendemos del futuro que empieza a emerger, que está a la vuelta de la esquina, ¿sí? Bueno, y ahí es donde nosotros intencionamos esta apuesta de articulación. Para nosotros en Fracaso Lab es clave que esto se traduzca en conversaciones, ¿sí? Y por eso ponemos esta pregunta. ¿Está obsoleto el modelo el VUCA? ¿Permite sostener hoy día las conversaciones después de pasar por pandemia? De estar coqueteando con una viruela del mono, coqueteando con un contexto social no solo en Chile, sino que a nivel latinoamericano, a nivel a nivel mundial, ¿sí? ¿Qué sabemos? ¿Sí? Hace algunos años nosotros podríamos haber dicho, no sé, el otro día reflexionaba con un amigo, hace algunos años Rusia hubiese invadido Ucrania ¿en cuántos días?
en 2 semanas, 3 semanas, la podría haber hecho papa, ¿sí? Tendemos a creer que hoy día eso no fue tan fácil, y de hecho hoy día Ucrania está recuperando una cantidad importante de territorio. Leía, no sé, hace 2 días que ha recuperado 40.000 metros cuadrados, si no me equivoco. Ha recuperado pueblos que son clave. Entonces, claro, efectivamente, ni siquiera para esta potencia mundial como es Rusia, que, que se aventuró en esta guerra, ni siquiera para Rusia esto fue un éxito, ¿sí? Podríamos decir incluso que a lo mejor va a fracasar en ese intento. Todo nos dice entonces que vamos en este modelo a pasar de un buca a una comprensión un poco más actualizada, y por eso emerge este concepto de Bunny, que tiene que ver con brittle, que es como quebradizo, como frágil, como, como sujeto, muy, muy sujeto a la ruptura, ¿sí? No es una... no es una palabra fácil como de traducir y que mantenga el espíritu de lo que quiere decir. La ansiedad, ¿sí? Que aquí es súper interesante porque agrega un componente que, si fijamos en Buca, la descripción de lo que está pasando no agrega este elemento que es clave, que tiene que ver con la ansiedad, es decir, con la emoción que nos genera este tipo de entorno, ¿sí? Y lo hemos visto, particularmente después de la pandemia, cómo estamos también experimentando una pandemia en términos de salud mental, ¿sí? Es decir, esto destapó esta imposibilidad de predecir, ¿sí? La predictibilidad, la capacidad de hacer prospección o generar escenarios de largo plazo, ya queda absolutamente fuera de una conversación razonable. Y además es un mundo que es difícil de comprender, es decir, y aquí hay un elemento que es bien, bien interesante de analizar. Porque hoy día la incomprensibilidad viene muy de la mano del acceso a la información, ¿sí? Es decir, hoy día es tanta la información que recibimos, es tanta la información que está disponible, que eso genera una pobreza de atención. Es decir, el exceso de información genera pobreza de atención. Y efectivamente, cuando hay pobreza de atención, nosotros tenemos la sensación de que no tenemos de dónde agarrarnos, ¿sí? Y por lo tanto, generamos ansiedad, generamos estados de, de angustia, ¿sí? Y creemos que lo más visible de esto ha sido cómo se han disparado la tasa de depresión, de cuadros clínicos asociados a el contexto post-pandemia, ¿sí? Cómo se han multiplicado exponencialmente las rupturas familiares, ¿sí? Por estos entornos que ciertamente no tenemos herramientas precisas para abordar con alta efectividad lo que estamos viviendo, ¿sí? Por lo tanto, este contexto de COVID, que como dije, en un entorno de confusión e incertidumbre, permite que se retome el concepto de buca, pero desde la mirada de este Bani, ¿sí? A propósito de lo que publica este futurólogo, ¿sí? Es increíble que incluso existan estos títulos. Es miembro del Instituto de Estudio del Futuro, ergo, es futurólogo, así se describe al menos en su página web. Y cuando hablamos de esta futurología, no estamos hablando obviamente de la dimensión, no se dejen engañar por las estrellas que están de fondo, no estamos hablando de la dimensión astral ni ¿cómo se llama? No sé, como de misticidad, sino que tiene que ver con qué hacemos para tratar de tener un poco más de precisión con el futuro que viene, ¿sí? Sin duda que tenemos que hacer este ejercicio de qué nos genera con el futuro, qué nos genera antes, lo dijimos en un par de sesiones anteriores,
pasar de ser baby boomer a ser generación X, a ser generación Z, hoy día millennial, después generación Y, qué sé yo. Claro, imagínate, para los baby boomers, la vida estaba medianamente resuelta si tú encontrás un trabajo y te puedes mantener ese trabajo y el desafío era mantenerse en ese trabajo. Hoy día, sabemos que, por ejemplo, un dato del Instituto McKinsey del 2021 nos dice, Panchito, venga para acá. Panchito. No sea tímido. No sea tímido. Saluda a nuestros amigos de Abra. Hola, Abra, ¿cómo están? Ahí está Panchito, ¿eh? Lo tenemos trabajando. Estoy trabajando. Aguante, Raúl. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hola a todas y a todos. Por favor, sigan con el maestro. No, por favor, váyase. No, por favor. Sí, no, chao. gracias. No, gracias a ti. Gracias por venir. Gracias. Y disculpen lo poco. Bueno, estás despedido. Básicamente eso. Esa es la incertidumbre y esa es la volatilidad de la complejidad de estos entornos. Entonces, es interesante preguntarnos, bueno, ¿de dónde nos agarramos? ¿Sí? Lo que les decía, esto del Instituto McKinsey, de un estudio del 2021, que nos dice que para el 2026 va a haber un 40% más de trabajo de lo que existe hoy día, que hoy día no existe. ¿Sí? Eso, para un cabro, imagínense ustedes, un chiquillo que tiene hoy día de 18, 19 años, que está en este proceso de toma de decisión vocacional, debe ser un caos, ¿sí? O se agarra a lo más cercano, pero ahí empieza a operar lo que les decía hace un rato, el FOMO, el FOBO, me agarro a la segura y me voy por una carrera tradicional, o pienso más bien en competencias transversales que me van a permitir luego, sea lo que sea que estudie, adaptarme a este contexto que va a ser distinto, ¿sí? Las alternativas van a estar puestas en la mesa. Ahora, ¿qué decisiones toma cada uno? Eso va a hacerlo complejo. Para el contexto organizacional, nosotros tenemos Raúl, ¿quieres compartir algo? ¿Tiene alguna pregunta? Antes de entrar en esto Dale. En esta parte. Sí, se me ocurre una pregunta, bueno, y aprovecho de invitar a todos, si es que tienen alguna pregunta, a abrirse un micrófono o hacerlo a través del chat, ¿no? Absolutamente. Si hay tanta confusión, si hay caos, si es que hay tanta incertidumbre, si es que la única constante es el cambio, ¿cómo podemos prepararnos para eso? Si es que realmente no sabemos, si es que mañana nos llega una pandemia, si mañana nos cae una bomba, si es que mañana... ¿Cómo nos preparamos si es que existe, como dice ahí la definición, un caos y una confusión tan grande? Para allá. Para allá vamos. Sí, bueno, hay claves que evidentemente no son claves que proponemos nosotros, sino que es lo que la literatura hoy día está entregando, que por una parte van a ser las habilidades relacionales las que van a predominar para poder abordar estos contextos tan volátiles, ¿sí? Uno de ellos que quedó demostrado en la pandemia, que correlacionó, y sabemos que la correlación no es, las correlaciones no son predictivas, pero sabemos que cuando en el contexto de pandemia se generó colaboración, ¿sí? y por lo tanto pasamos volviendo a citar a Otto Scharmer, salimos de la lógica de los ecosistemas a la lógica de los ecosistemas, nos dimos cuenta que era posible colaborar. De hecho, nosotros como Fracaso Lab nacimos en pandemia, y era posible colaborar con gente de España, con gente de México, con gente de Venezuela, para tener más, yo diría, datos en el GPS para tomar decisiones en ese contexto también, ¿sí? Al fin y al cabo, si hacemos la analogía con un auto, con un vehículo, mientras menos datos tiene el GPS, menos posibilidades de llegar al punto donde quieres llegar va a tener, ¿sí? Por lo tanto, el cómo nosotros alimentamos el GPS, es decir, cuáles son las conversaciones que tenemos, cuáles son las relaciones de colaboración que vamos estableciendo, las relaciones de confianza, en qué cosas basamos las confianzas, todas estas que son habilidades relacionales, ¿sí? Son puntos en el GPS. Y por lo tanto, más que preguntarnos como de qué nos agarramos, es saber a quién preguntar, salir de la lógica del ecosistema, de la competencia, de que te tengo que derribar, ¿sí? De que tengo que estar arriba en el ranking, y más bien bajar a los ecosistemas que implican que yo sé que lo que yo hago te va a afectar a ti y lo que tú hagas me va a afectar a mí, ¿sí? Y ahí hay una lógica
que cambia como el paradigma de la organización. Hoy día las organizaciones más innovadoras saben que, por ejemplo, es útil abrir espacios de innovación o concursos de innovación interna, ¿sí? En donde las y los colaboradores tienen la posibilidad de intercambiar competencias, ¿sí? Un segundito. Dicho eso, y a eso agregarle a tu pregunta, Raúl, lo que plantea el modelo SCARF, ¿sí? Pensando en las organizaciones, que es una metodología para colaborar, es una metodología que desarrolla David Rock y que hace harto sentido porque apela a algo que mostrábamos acá, que tiene que ver con la realidad emocional. Ya vamos a hacer ese gancho. Entonces, bueno, entonces, el modelo de David Rock opera bajo los supuestos de neuroliderazgo y esto es bien interesante. Plantea que los seres humanos se movilizan o no se movilizan en base a dos fuerzas, la maximización de la recompensa o la minimización de las amenazas, ¿sí? Es decir, cuando yo percibo que mi entorno es habilitante en términos de recompensa, yo estoy más disponible para ciertas cosas que no voy a estar si percibo que el entorno es amenazante, ¿sí? Entonces, por eso te propone este acróstico de 5 dimensiones: estatus, certezas, autonomía, relaciones, justicia, que son elementos que se pueden gestionar dentro de los equipos, ¿ya? Vamos uno a uno. ¿Qué quiere decir el estatus? El estatus no tiene que ver con estar en la cúspide de la pirámide, ¿no? Tiene que ver con el reconocimiento. Cómo nos perciben los demás. Algo que, por ejemplo, está demostrado que funciona en las organizaciones modernas, que tiene que ver con el salario emocional, por ejemplo. En el salario emocional, uno de los componentes claves es el reconocimiento. Es cómo gestionamos la recompensa no pecuniaria. Que ojo, ahí no podemos caer en el buenismo o en la buena onda de decir, mira compadre, aquí tenemos un súper buen ambiente de trabajo, te vamos a felicitar toda la semana, mira, en el sueldo estamos bajo mercado, pero tranquilo porque aquí lo vaya a pasar súper bien y te vamos a valorar harto. Tiene que ir en un balance, ¿sí? Tiene que haber un estándar acorde al mercado, ojalá más sobre estándar que haga sentido, ¿sí? Y por tanto, sentir que somos parte de algo, ¿sí? Cuando sentimos que somos parte de algo, aunque sea Fracaso Lab, que es una organización mínima, cuando siento que soy parte de algo, siento que estoy siendo, que me puedo aferrar de algo, ¿sí? Que puedo tener conversaciones respecto a lo que necesito. Las certezas o la certidumbre tiene que ver con las conversaciones que nos permiten anticiparnos, aunque sea en el corto plazo, a lo que va a pasar. Cuando, por ejemplo, tenemos líderes que operan más bien desde las jefaturas y por lo tanto la información que transmiten es súper acotada, es súper limitada. Cuando te dicen, por ejemplo, lo vamos a ver, lo vamos a conversar o lo estamos evaluando, es distinto a que te digan, mira, lo vamos a evaluar en los próximos 3 días y por lo tanto el día 4 les vamos a entregar una respuesta respecto a esto, ¿sí? No tiene que ver con entregar las certezas en términos de respuesta, sino que claridad en términos de plazo, en términos de que nos faciliten la toma de decisión. Nuevamente volvemos como a esta analogía del GPS, ¿no? La vocecita del GPS no va a tener más claridad si hay más datos. Si la señal es buena, va a recibir más información y por lo tanto nos va a dar más claridad para anticiparnos a dónde va, ¿sí? Eso básicamente porque necesitamos anticiparnos, ¿sí? Y cuando no tenemos claridad, experimentamos angustia, ansiedad, percibimos un entorno más amenazante. La autonomía, este modelo también, o esta pata de la autonomía, tiene que ver con la capacidad de tener un margen de toma de decisión, ¿sí? En donde a mí me dicen, esto es lo que tienes que hacer, pero en este margen un poco la política que tiene Google, ¿no? Como de, aquí tú estás contratado para hacer esto, pero 20% de tu tiempo lo puedes destinar a lo que quieras, ¿sí? Es decir, hay autonomía para poder hacer, para poder crear.
que es una política que nosotros también intencionamos que en Fracaso Lab tenemos cada uno tiene un rol, pero dentro del rol eso no significa que yo puedo entrar a tu espacio y decirte, oye, mira, se me ocurrió esta idea, ¿qué tal si lo articulamos así, pensemos acá? ¿Sí? Porque en esa autonomía es donde nosotros nos desplegamos desde algo que es súper importante, que son las fortalezas, ¿sí? O también conocidos como los talentos. ¿Mm? Y esto también lo toma otro autor que se llama Daniel Pink, que tiene un modelo motivacional que tiene tres patas. La maestría, es decir, las personas se sienten más motivadas cuando tienen posibilidad de aprender, ¿sí? Un segundo elemento que es justamente la autonomía, y el tercer elemento que es el propósito, ¿sí? Todo eso se pasa a una acción. Entonces, cuando nosotros somos capaces de movilizarnos en torno a la maestría, la autonomía y el propósito, tenemos más recursos para enfrentar la incertidumbre. Las relaciones, que es sin duda algo que para bien o para mal, la pandemia nos enrostró, nos puso al centro en términos de seguridad, ¿sí? Como se vio literalmente expuesta nuestra vida con la pandemia, cada persona, y no sé si ustedes lo notaron, cada uno de sus espacios de incidencia, en las conversaciones habían personas que decidieron no salir de su casa jamás, nunca, ni recibir delivery, ni nada, ¿sí? Y tomaron precauciones que a la luz de cualquier otra persona eran como, comillas, exageradas, pero para ellos era totalmente legítimo, porque tenían la necesidad de seguridad. Cada uno tuvo un estándar de seguridad que fue coherente con cómo habíamos aprendido a sentirnos seguros, ¿sí? Hay personas que dijeron es una exageración, o incluso esto es una conspiración de los chinos para encerrarnos y el orden mundial, qué sé yo, y cada uno tuvo su forma de entenderlo. Pero no pudimos dejar de relacionarnos, ¿sí? Es más, exigió una capacidad de relación distinta para quienes convivían en familia, para quienes convivían en condiciones de hacinamiento, planteó otro desafío para quienes tenían que trabajar y para quienes empezaron a volver a trabajar, confrontarse con personas que no estaban ni ahí con la pandemia versus personas que habían perdido seres queridos producto de la pandemia, y hubo que generar nuevas relaciones, hubo que generar nuevos tratos sociales en el sentido de qué es lo qué es lo importante hoy día, ¿sí? ¿Qué queremos poner al centro? Bueno, este modelo plantea que en las organizaciones hay que hablar de las relaciones, ¿sí? Cómo nos sentimos, permiso, voy a una persona que está con intermitencia de internet, se cae y entra, ahí está, Fractalia no. Por eso son tan importantes las relaciones en el contexto laboral, porque impactan en la seguridad psicológica, que es algo que nosotros como Fracaso Lab defendemos a brazo torcido, particularmente en el modelo de gestión del fracaso, y el rol del líder en esa generación de seguridad. Y nos vamos a lo último, que tiene que ver con la experiencia de la justicia, o con la sensación de justicia. El sentido de justicia tiene que ver con el trato justo, con el trato equitativo, tiene que ver con la experiencia de esfuerzo-recompensa. Recuerden que esto está enmarcado dentro de lo que para el cerebro resulta estimulante de acercamiento si es que hay recompensa, o evitativo si es que hay amenaza de algo. Noten que nuestras conversaciones en la oficina, en nuestras conversaciones en la organización, no las vemos segmentadas como SCARF y cada una de ellas, sino que nos va dando cierto sentido. Por ejemplo, ¿por qué esta persona puede llegar más tarde y yo no? ¿O por qué esta persona recibe esta compensación o yo no? ¿Por qué esta persona la felicitaron y a mí no? Hablamos de las relaciones, se arman grupos dentro de los equipos, se arman grupos dentro de las organizaciones, ¿sí? ¿Cómo hablamos de eso? ¿Ya? Finalmente todo esto se traduce en tipos de conversación que tenemos que instalar en nuestra organización. Y nosotros frente a esto también tenemos una propuesta, ¿sí? El modelo SCARF apunta a que una vez que somos capaces de reconocer en la organización qué es lo que valoramos,
en términos de recompensas y qué es lo que queremos evitar en términos de amenaza, noten que todas esas son conversaciones, ¿sí? Nosotros llegamos a esos acuerdos en base a conversaciones. Finalmente, esas conversaciones son los pasos a la acción, ¿sí? Ok, ¿cómo hablamos de esto? Nosotros, como Fracaso Lab, planteamos también un acrónimo, ¿sí? En coherencia con todos los acrónimos que hemos estado viendo esta sesión, que es FLAP de nuestro Fracaso Lab, y planteamos 4 elementos que son claves para la incertidumbre. 1, la flexibilidad, ¿sí? 2, la ligereza. 3, las metodologías ágiles. Y 4, el buen humor, ¿sí? La flexibilidad como una condición mental, ¿sí? En términos de entender que la rigidez nos va a generar siempre fracturas. Todo lo que es rígido, cuando lo tensionamos, va a al menos fracturarse. La flexibilidad frente a los contextos que son tensionantes nos permiten abrirnos a las posibilidades a través de preguntas. ¿Dónde está en la práctica la flexibilidad? Desarrollando más, como decía Marcial Lozada, la capacidad de indagación que la capacidad de abogar, como de mantenerse fijo en una posición, ¿sí? Es clave la flexibilidad, y la flexibilidad se hace operativa a través de las preguntas, ¿sí? Las preguntas son claves para entender. Recuerden este punto, el punto de la incomprensibilidad. La incomprensibilidad, cuando yo no comprendo algo, necesito hacer preguntas, más que sostenerme en los juicios o los prejuicios, ¿sí? Hola, Patricia. Hola. Gracias por sumarte. La ligereza, en términos de la dimensión más lúdica, de la dimensión más que activa la curiosidad, que activa la posibilidad de pasar rápidamente a conversaciones que nos agreguen valor, ¿sí? Versus las conversaciones que son amenazantes, ¿ya? En términos de relato organizacional o de correlato organizacional, esto debiese ser, o estas condiciones las debiese generar el líder, ¿sí? El líder, la líder de la organización debiese generar estas condiciones de ligereza en términos de vamos a conversar, vamos a tener una perspectiva apreciativa de lo que estamos viviendo, ¿sí? Y por lo tanto va a haber un sentido democrático de abordaje de los temas. La agilidad en términos de recursos ágiles, en términos de tener conversaciones resolutivas que apunten a tomar decisiones y pasar a la acción, ¿sí? De metodologías que nos permitan visualizar y comprender rápidamente los entornos. Y bueno, el buen humor, que para nosotros es un capital fundamental a la hora de gestionar entornos saludables, y que tiene que ver con reconocer y validar los códigos humorísticos que tiene cada organización, cada equipo. Todas y todos nos reímos de algo, y todos los equipos que entran en seguridad psicológica son capaces de generar códigos de humor que los hacen sentir más cómodos cuando se despliegan, ¿sí? Los códigos humorísticos son las formas en las que nosotros nos tiramos talla, las formas en las que nosotros nos reímos, las cosas que nos hacen reír, las cosas que nos hacen jugar, ¿sí? No tiene que ver con faltar a la seriedad, ¿sí? Es lidiar un poco con el prejuicio de los entornos alegres son entornos poco productivos. Está súper demostrado que es todo lo contrario. Los entornos más alegres son entornos de alta productividad. ¿Por qué? Porque hay motivación, porque hay interés, porque hay buenas relaciones, porque hay seguridad psicológica, ¿sí? Todo esto es lo que para nosotros es relevante a la hora de lidiar con estos contextos hoy día bunny, ¿cierto? Que propenden o que debiesen propender a una calidad relacional de alto estándar, basada en principios relacionales, de colaboración, de comprensión, de escucha, llevado todo esto a conversaciones, a perder el miedo a equivocarnos en esas conversaciones. Ahí metemos nosotros la apuesta de Fracaso Lab,
tenerle o poner entre paréntesis este miedo al error, este miedo a preguntar, este miedo a fracasar, y poner en la perspectiva de que el fracaso es un paso para llegar hacia donde queremos estar o cómo nos queremos sentir, ¿sí? Dicho eso, querido Raúl y queridas contertulias y contertulios, mira, nos quedan el tiempo preciso para compartir, saber si hay preguntas, intercambiar ideas. No sé si Gonzalo, Alesia, Amarilis, Fractalia. Estoy muy con mucha curiosidad respecto a Fractalia. Estoy a punto de buscarlo en Instagram, en LinkedIn. Sí, a mí se me ocurre algo mientras te escucho cuando hablábamos de los datos, que pienso en la confianza cuando hablamos de datos, porque yo creo que los datos están basados en confianza. Si no, los datos pueden ser cualquier cosa, ¿no? Y nos pueden llevar a una dirección que no. Como pones el tema de Waze, por ejemplo, si tuviésemos los datos malos de la gente, no llegamos nunca a esto. Exacto. Tenemos que confiar. Exacto. Así que eso, ¿cuál es el lugar de la confianza en este? Sí, es clave. Y hay dos tipos de confianza. Hay una confianza que es la confianza que está basada como en la relación, que es esa confianza que yo tengo naturalmente en mis hijos, que yo tengo naturalmente en mi pareja, ¿cierto? Esa confianza que nosotros asumimos per se que se da. Yo confío en mi profesor porque está ahí investido de su condición de profe, ¿sí? Son como estas confianzas tácitas. Y hay una confianza que es la confianza lúcida, ¿sí? Que es la confianza que está basada en evidencia, que es la confianza que está respaldada en hechos, ¿sí? Que está un poco en esto que el coaching nos invita a mirar, que es este círculo de coordinación efectiva, que el círculo de coordinación efectiva funciona cuando yo hago un buen pedido, cuando el otro acepta el pedido y hace una promesa, y que después esa promesa se cumple y yo soy capaz de chequear que se cumplen las condiciones de satisfacción. Se quiebra la confianza cuando el que prometió no cumple, ¿sí? Y sobre eso yo tengo evidencia y te puedo decir, mira, yo te pedí esto de tal tamaño por tal tamaño en estas condiciones, tú no cumpliste. Y en esa conversación, que es lo que nosotros relevamos, es donde nosotros podemos generar o nuevas condiciones de satisfacción o nuevos pedidos. El otro tiene la capacidad de enmendar su error, la falta de su promesa, para avanzar en la conversación, ¿sí? Entonces, esta confianza per se, o esta confianza a priori que tenemos por roles, puede ser, pero otra es la confianza lúcida, y la confianza lúcida se construye en conversaciones y en evidencias, ¿sí? Y ojo que no podemos tener el juicio de que está condicionada la confianza, sino que tiene que ver con que lo entendemos en este marco de conversaciones que nos permiten coordinarnos efectivamente, que nos permiten avanzar en proyectos, ¿sí? Entonces yo voy a confiar en Álvaro porque sé que Álvaro, si se compromete a tal informe, lo cumple. Si yo confío en mi gente, si mi gente confía en mí, es porque no solo hay una calidad relacional que lo permite, sino que además hay evidencia que te permite decir, no, pues, yo confío, ¿sí? Y además confío en las conversaciones que emergen de esta relación, es decir, confío en que si me pide perdón porque se equivocó, y estamos hablando de los entornos que facilitan aceptar el error, sí, ok, acepto el error en la medida en que hay un compromiso que a mí me va a decir, sí, se cumple o no se cumple, y se van modificando esas condiciones, ¿sí? Ahí entra la F, ¿no? de FLAP, que es la flexibilidad. Muchas gracias. Hola Marilis, gracias por prender tu cámara, no te habíamos visto. ¿Cómo está, Marilis? Hola, saludos a todos, agradecida por el espacio, saludos Álvaro. De verdad que este tema de la incertidumbre es algo que nos embarga y nos va a seguir embargando durante toda la vida. O sea, lo que vive cambiando en el día a día es el cambio, o sea, el cambio vive permanente en nuestro día a día. Por lo tanto, lo conversaba también anoche en un entrenamiento que tuve de Management 3.0, y es
esa flexibilidad que debemos tener, esa adaptabilidad a permitirnos equivocarnos, por una parte, pero también corregir, aprender del error y también hacer lo mejor que se pueda con lo que se tiene en el momento. Porque a veces nos autoexigimos tanto que a veces no nos permitimos hacer las cosas. Pero es bueno que por lo menos nos arriesguemos a hacerlo con lo que tengamos y corregir lo que tengamos que corregir y sigamos avanzando, pero no detenernos. Sí, y ahí comparto contigo, Marilis, gracias por tu comentario, porque hay una condición sine qua non para que haya flexibilidad, para que haya todo lo que nosotros estamos conversando, y es no perder de vista el rol de las emociones. Hoy día sabemos que las conversaciones que tenemos en nuestras organizaciones tienen un alto componente emocional, ¿sí? Entonces no podemos perder de vista el rol que tienen las emociones en estas conversaciones. Y hablar de la incertidumbre desde el punto de vista de qué emoción me genera la incertidumbre, ¿sí? Porque es solo desde, y miremoslo esto como desde el modelo de Susan David de agilidad emocional, ¿sí? Lo que plantea Susan David es que las emociones son información, ¿sí? Son datos. Entonces, así como nosotros podemos gestionar datos de ingresos, egresos en una organización, también podemos gestionar los datos de las emociones que están predominando en nuestra organización. Entonces nosotros sabemos que si la emoción que hoy día predomina es el miedo generado por la incertidumbre, bueno, tenemos que hacernos cargo de trabajar y abordar esta emoción, ¿sí? Entonces, ¿cómo abordamos el miedo? ¿Sí? ¿Qué me está diciendo el miedo? ¿Cuál es el paso siguiente que tengo que hacer cuando es la emoción predominante en mi equipo? Versus si la emoción que predomina es la confianza o si la emoción que predomina es el entusiasmo, ¿sí? Bueno, son datos. Las emociones, y con esto no quiero darle como la connotación fría, sino quiero frivolizar las emociones, sino que cuando las pensamos como datos, efectivamente nos dan insumos para tomar decisiones, ¿sí? Y cuando un líder se pregunta, bueno, ¿qué no estoy haciendo para inspirar a mi equipo? ¿Sí? Ahí tengo un dato. ¿Sí? Tengo un dato que tengo que traspasar a una metodología ágil, que tengo que pasar a un sistema de conversaciones, que, ¿por qué no integrarlo a algún KPI de algún área que me va a decir, mira, sabemos que si subimos acá, va a subir acá, ¿sí? Porque sabemos que un equipo que está más entusiasmado, que está más confiado, va a tener... ¿Me sigues con la idea? Entonces, no subestimar el rol de las emociones como condición sine qua non para que se den las conversaciones de alto estándar, para que los equipos entren en espirales de alta productividad, etc. Se me ocurre una pregunta, José. Dale. Ahí Gonzalo Ibarra también va a hacer una pregunta, pero ahora justo lo que estábamos hablando. ¿Cómo hace un líder para poner todos estos conceptos en una organización que ya sabemos ahora que tiene mucha mezcla de personas de distintas generaciones, por ejemplo? Hablar de estos conceptos que son nuevos de alguna u otra forma, ya vienen de la década del 90, pero hay muchas generaciones de baby boomers, por ejemplo, que se están mezclando junto a los millennials y todas estas otras generaciones que vienen. Sí. Pues esa es la pregunta, ¿cómo hace el líder para poder como equilibrar eso? Sí. A través de todos estos conceptos, tú hablas de emoción, por ejemplo, ahora que es algo nuevo, no es algo que le pidamos a una persona de generaciones muy antiguas, todos sabemos más o menos. Exacto. Eso. Sí, es interesante la pregunta porque el mismo Otto Scharmer tiene, él parte hablando en su libro de el punto ciego del liderazgo, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que no estamos viendo del liderazgo? Y lo que no estamos viendo del liderazgo efectivamente es el punto ciego del cinismo, ¿sí? Que lo toma Ignacio Fernández, un psicólogo chileno que habla como de los equipos liderazgo efectivo para el alto desempeño. Y él dice, la calidad del líder, la calidad del ser del líder es determinante en su calidad de liderazgo, ¿sí? Y por lo tanto, el paso 1 es que el líder chequee cuáles son sus condiciones del ser, ¿sí? Que chequee, bueno, ¿cómo estoy yo como líder? ¿Sí? ¿Qué me pasa con el liderazgo que ya sea? ¿Tengo que asumir porque me lo están exigiendo mis colaboradores? ¿O porque tengo un liderazgo natural que hoy día se está viendo tensionado por este contexto cambiante? ¿Sí? Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer el líder es
ser y disculpen la analogía futbolística, porque no todos enganchan con el fútbol, pero tiene que ser un buen 10, un 10 como lo fue, no sé, ayuda con algún 10. Guillermo Valdivia. Claro, como un 10 que es un buen habilitador y que está mirando 2 o 3 jugadas más adelante de lo que está pasando, ¿sí? Un líder que es un buen habilitador tiene calma, un líder que es un buen habilitador conoce cómo son sus jugadores, un líder que es un buen habilitador va a estar mirando de reojo qué está pasando, ¿sí? Va a ser un buen escuchador, ¿sí? Entonces, para mí, y siempre lo digo en todas las charlas, un buen líder es un buen 10, ¿sí? En términos de, tiene que ser un buen habilitador. Y para ser un buen habilitador, tienes que generar condiciones de empatía, tienes que conocer tus capacidades, tienes que conocer dónde te aprieta el zapato, para que efectivamente esto que se traduce en conversaciones fluyan, ¿sí? Y podamos llegar a que el otro pueda hacer el gol, no llevarme el protagonismo, facilitar esas conversaciones, ¿sí? Hay una pregunta en el chat Sí. de Gonzalo Ibarra. Sí. ¿Cómo está afectando la salud mental de los colaboradores de las organizaciones el entorno en el que estas están moviéndose? Y por tanto, toda esta teoría que presentes. Entiendo que esto está emergiendo con fuerza en la última medición en Chile y el mundo. Sí. Bueno, una de las cosas que tenemos que entender es que, por ejemplo, la pandemia vino a demostrar y a evidenciar que nosotros somos analfabetos emocionales, ¿sí? Es decir, no sabemos hablar de nuestras emociones, no conocemos la forma en la que tenemos que hablar de nuestras emociones y por lo tanto eso generó mucha dificultad en términos de nuestra salud mental. Emergieron problemas latentes relacionales, particularmente las crisis, los trastornos adaptativos se dispararon, ¿sí? Y por lo tanto es súper importante, y que buena la pregunta que plantea Gonzalo, que no entendamos la salud mental como un hándicap, no entendamos la salud mental como algo que hay que visibilizar solamente cuando está malo, sino que cómo generamos las condiciones para que la salud mental sea parte del soporte de la organización, ¿sí? Que no sea solamente la medición de las licencias médicas, que es como se tiende a medir la salud mental, ¿sí? La tasa de licencias médicas nos dice hoy día que, claro, están disparadas porque la principal razón son temas de salud mental, entre ellas depresión, angustia, crisis de pánico, crisis de fobias, qué sé yo. Entonces, las organizaciones tienen que, por un lado, tener autocuidados reales, ¿ya? ¿Qué son los autocuidados reales? No son los espacios en donde se desconectan para olvidarse 24 horas de la pega y después volver al mismo entorno tóxico, sino que el autocuidado real ocurre cuando hablamos de lo que nos pasa en la organización, con la organización, en la organización, ¿sí? Porque eso necesariamente tiene que llevar a tomas de decisiones, ¿sí? Y nos tiene que llevar a acuerdos, ¿sí? Pero el paso 1 es hablar de salud mental, ¿sí? No usar eufemismos para hablar de salud mental, no tirarlo a la talla, ¿sí? No, si este es el loquito, esta es la depresiva, este es el histérico, ¿sí? No tirarlo como, no minimizarlo, sino que la salud mental sostiene todo lo que hacemos, ¿sí? Sostiene nuestros procesos atencionales, correlaciona, por ejemplo, nuestro nivel de bienestar con la baja accidentabilidad, ¿sí? Las personas que están más satisfechas con su trabajo tienen menos accidentes. Eso está súper evidenciado. ¿Por qué? Porque su capacidad atencional está más alta, ¿sí? Y como dice Gonzalo, y dice, este tema, el de la salud mental, es una capa nueva que emerge en la complejidad y que puede cambiarlo todo en cómo trabajar los procesos de gestión del cambio, tal cual. Gonzalo, estás poniendo un temazo que nos encantaría seguir abordando y profundizar, porque es realmente un temor. No podemos dejar de que, sobre todo quienes nos dedicamos al tema de la salud mental, obviarlo y no ponerlo sobre la mesa con el peso que tiene. ¿Mm? Muchas gracias, José. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy en este tema muy interesante, ¿no? Como dices tú. Y dejarlos invitados para la próxima semana, en el que ahora sí vamos a hablar sobre el modo TIL, que es una nueva manera. Es un temazo. Ese es un temazo, sí. Es un temazo. Las organizaciones TIL son de Frédéric Laloix, tiene un modelo muy, muy interesante para comprender y facilitar esa comprensión hoy día.
Perfecto. Y bueno, también dejar los invitados a todos para que visiten Abra en www.abraaprendizaje.com y visiten nuestra biblioteca multimedia, porque todas están siendo grabadas y viven en ese lugar, si es que no las pueden ver en vivo. Así que... Así es. Muchas gracias a Marilis por el mensajito que nos llegó. Lo estamos viendo ahí, está precioso. Buenísimo. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, que tengan un muy buen fin de semana. Un abrazo Y feliz 18. y feliz 18. Acá en Chile estamos celebrando las fiestas patrias, así que